Hola, bienvenidos. Aquí estamos con la psicoterapeuta Lynn Tron, Hola. con este gran programa Emociones y Pensamientos, ¿cómo entenderlos? A ver, Lynn, por favor. Bueno, esto ha sido como una curiosidad muy personal, ¿no? O sea, últimamente como que las emociones han cobrado relevancia, ¿no? O sea, cuáles son las emociones, cómo hablar de las emociones con los hijos. Y entonces me he adentrado muchísimo en lo que tiene que ver las emociones y me ha llevado a lo que son las neurociencias afectivas, que hablan de cómo el cerebro tiene 7 circuitos en los cuales si tú aquí yo te estimulara uno de esos circuitos, estaría yo provocando en ti que generara, que sintieras cierta emoción. Entonces tenemos ciertas emociones que ya están establecidas a nivel cerebral y que en principio la idea es entender que estas emociones nos ayudan en términos evolutivos a cómo leer el ambiente. ¿Qué es lo que necesitamos? Las emociones nos dicen algo hace falta. Adaptarnos. Y adaptarnos y solicitar en el medio ciertos cambios. Por ejemplo, una es el enojo, por decir, en el algo no me gusta. ¿No? Entonces, perfecto. A moverte. A moverte del lugar. Sí, a pararlo a moverte del lugar. Perfecto. Sí. Si quieres te digo rápido cuáles son esas 7 emociones. Sí. Están muy interesantes. A ver. Las 7 emociones son, bueno, la primera es lo que le dicen de búsqueda, que tiene que haber, digamos, la parte fisiológica es un circuito dopamínico, donde es la búsqueda y la curiosidad. Por decir, es salir y buscar. Es cuando nace el niño, voltea a ver qué está a conocer pasando. El ambiente. ¿Qué está pasando? Y a moverse, ¿no? Lo que te incita sería como el circuito, y lo podríamos decir más como de motivación. Como el drive. El drive que te lleva, ¿no? Ese sería el ciclo. El segundo es uno que tiene que ver, innatamente tenemos el cuidado al otro. Es el nurture. Care nurture system. Sí, que este circuito de cuidado es donde intrínsecamente somos seres sociales, intersubjetivos, donde necesitamos y estamos en el cuidado con el otro. En el vínculo, no necesitamos el vincularnos. Somos, además, biológicamente, estamos establecidos de esa forma. Sí, desde que nacemos necesitamos el vínculo para sobrevivir. Exacto. Sí, qué maravilla. Y esta sobrevivencia no es nada más la sobrevivencia, digamos, de alimento, de techo, de cuidado, sino son esta atención a estas partes emocionales. Claro. Y son las partes afectivas. Entonces, estos circuitos los tenemos establecidos y conforme vamos creciendo y también va habiendo un desarrollo, este desarrollo se va ligando a aprendizajes. ¿No? Aprendizajes que vamos teniendo con nuestro entorno, en contextos muy específicos, dentro de una cultura específica, ¿no? También es distinto una forma de cuidado en un lugar que en otro, ¿no? Oriente, Occidente es distinto, dentro de nuestro mismo país, el norte, que Chiapas, ¿no? Son dos cosas que son distintas. Y después se van generando los pensamientos. Esa es como... Y es curioso porque los pensamientos es este pensamiento interno con el que nos hablamos a nosotros mismos, que es distinto también al lenguaje, la utilización del lenguaje para expresar esos pensamientos, que no siempre es lo mismo. A ver, explícanos la diferencia, porque no pensamos y no hablamos lo mismo. No todo lo que pensamos puede ser expresado. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene ciertas restricciones. O sea, las palabras, digamos, el lenguaje... Es más limitante. Sí, está más acotado y está más acotado a una lógica lineal. Sí, esto, el otro entonces. En el pensamiento puedes estar manejando cosas como en 3 dimensiones, dando vueltas. Claro, ¿no? Y el pensamiento, podemos tener ¿cuántos pensamientos por minuto? Y no todo lo que pensamos puede ser traducido al lenguaje, al simbólico. Así es. ¿No? Y aquí tocaste un tema importante, ¿no? Lo simbólico no contiene, pero no abarca necesariamente, por ejemplo, todo lo que es una emoción. Claro.
¿Cuántas veces no hemos dicho te amo, pero no es suficiente para alcanzar el te amo o el te odio? ¿No? O sea, mi odio es mucho mayor. Sí. O me apasiona. Tendremos que tener un diccionario mucho más amplio entonces. Sí. De palabras para poder abarcar los pensamientos y para poder abarcar las emociones. Sí, así es. ¿No? Y digamos como las palabras es el medio, nuevamente como lo dijiste bien, retomando tu palabra, el aspecto simbólico, de cómo el lenguaje es la forma en cómo nos comunicamos de una experiencia muy personal, muy subjetiva, donde están las emociones. La palabra sana. La palabra sana, sí, y claro. poner en palabras lo que te pasa es, de alguna manera, te ayuda a simbolizar y a calmar la emoción. Sí. Y es porque la abraza. Porque hay palabras que no necesariamente resuenan. O sea, hay alguien que te dice, por ejemplo, te pueden decir, no estés triste, pero no resuena porque estás triste. Claro. Que te digan no estés triste y que tú te digas no voy a estar triste, no necesariamente hace que dejes de estar triste. Claro. Entonces claro, no resuenan, eso me gustó. Porque que resuene la palabra con tu emoción, yo creo que esa unión es lo que sana. Sí, creo que ahí acabas de dar el punto importante. Sí. Donde la palabra pueda acoger, como la palabra acoge la emoción. Y cuando estás en terapia, porque lo voy a llevar a terapia, porque es cuando uno trata en terapia de poner emoción, de poner palabra a la emoción y al pensamiento, es que se siente uno más libre, porque de alguna manera está en un espacio seguro, en un espacio en donde no hay juicio, ¿no? Es donde se va construyendo la historia. Sí. Y donde lo vuelves material con el cual se vuelve más maleable. Y real. Y con el cual tú puedes trabajar y le da sentido a lo que te está pasando. Esa me cae el 20, no es la palabra, porque esa ya la habías oído, es la palabra que acoge la emoción, que le da sentido a lo que estás experimentando y que en alguna forma te da como luz, como sentido. Como la digestión emocional. Totalmente. Es la digestión emocional, que de alguna manera tendría que haber sido el trabajo de la madre con el bebé, ¿no? Así es. Es según Bion, esto lo decía Bion, cuando el bebé no sabe qué le está pasando y no existe lenguaje, porque el lenguaje de alguna manera se da después. Sin embargo, los bebés tienen emociones y pensamientos. Entonces la mamá lo que hace es esas emociones y esos pensamientos los digiere y se los regresa digeridos al bebé. Sí, es cómo poder acoger lo que siente el bebé, digamos, era lo que Bion llamaba como la función alfa y reverie, ¿no? Del poder la madre acoger. Continente contenido. Y poder como regresarle, habiendo neutralizado, acogido eso que sucede, para que el bebé pueda estar más en calma. Exacto. Y que además esos son los precursores para después ir estableciendo la función de regulación. O sea, la regulación de uno mismo, interna, cómo poder ir regulando, el cómo estoy, el cómo poder restablecer frente a una emoción, a una situación difícil, un estado en que yo pueda regular, ¿no? Y poder restablecer un sentido de como de calma. Exacto, ¿no? Neutralidad. ¿Qué pasa si no aprendimos? Porque si de alguna manera no pudo nuestra mamá o nuestro tutor o la persona que estaba a regresarnos esa emoción digerida, ¿qué reguladores utilizamos para poder calmar ciertas emociones? Y aquí creo que estás tocando un punto importante, es como la regulación viene en dos sentidos, ¿no? O sea, una parte tenemos la emoción que viene, y lo hago de abajo hacia arriba, porque viene a nivel cerebral, del tallo cerebral, o sea, digamos, las emociones se encuentran, digamos, inician en el tallo cerebral. Tallo cerebral, y después la parte de cómo pensamos, que viene de arriba hacia abajo. Y cómo hay una parte del pensamiento que puede entender muchas cosas. Y entonces con ese pensar y acoger la emoción, entonces uno puede regular.
¿Cómo se conecta la emoción con el pensamiento? Es que hay emociones que no quedan tan conectadas con el pensamiento. Hay emociones que quedan. Si estas emociones, inicialmente somos emoción, o sea, inicialmente tenemos emociones. Antes del pensamiento viene la emoción. Pero antes hasta en nuestro desarrollo. Inicialmente el bebé se regula y se media con el mundo a través de las emociones. Okay. Entonces aprende a regular, aprende a entender sus emociones. Pero si ¿A autorregularse? Y autorregularse. Okay. Sí, es la función de la madre. Y es la función de la madre, y hay una investigación que se ha hecho sobre no nada más la función de la madre, pero la función de la parentalidad, la importancia de la parentalidad. O sea, como pareja. Como pareja, y ya sea el cuidador principal, y no es nada más la madre como objeto, digamos, sino la parentalidad como una función necesaria para el desarrollo. Y entonces, regresando a las emociones, inicialmente somos emociones y vamos a decir, tengo hambre y entonces lloro. Y este llanto... O cuando se chupan el dedo, por ejemplo, los bebés que tienen mucha hambre, pero para esperar el pecho materno y autorregularse, se chupan el dedo los bebés. Entonces es una forma de autorregularse. Así es. Pero ¿qué pasa si no llega? ¿Qué pasa si ya me desgasté el dedo? ¿Qué pasa que ya chupé muchísimo y que ya no llegaba? ¿Por qué? Porque sí hay una necesidad de cuidado. No es nada más que me den de comer, sino de un cuidado. Claro, no es el alimento como tal, la leche, sino es todo el caring, de lo que hablabas. Que es también poder acoger. Entonces, digamos, queda más activado esas emociones y no se quedan neutralizadas. Entonces, en el tiempo, voy a dar un ejemplo muy como un poco simplista, pero si en el tiempo ese circuito no estuvo neutralizado, atendida la necesidad atrás de ese circuito, entonces va a quedar más activado, va a estar más atento a circunstancias en el futuro que sí se asemejan, van a activar esa emoción más fácilmente. ¿Y qué emoción sería? En este caso aquí ya no derivaría en otro tipo de emociones, pero vamos a mantener en él la necesidad del otro. Entonces, te busco, te necesito. Claro, o sea, como esta parte de inseguridad. O de que no va a llegar. Como no llegó en ese momento el alimento, entonces está esta sensibilidad a pues que no va a llegar lo esperado. Y frente al temor de que no llegue, entonces mejor te agarro. Entonces la dependencia. Y entonces te agarro, te controlo, dependo de ti. Exacto. O sea, hay una serie de desencadenantes. Ay, mira qué interesante. Entonces todo lo que nos pasa y cómo reaccionamos y todo lo que pensamos, sentimos, hacemos y decimos tiene un componente emocional primario de nuestras primeras experiencias de vida, emocional, y lo que traducimos, ¿no? Porque de alguna manera le ponemos, no palabras, pero una misma experiencia en diferentes personas puede ser de alguna manera totalmente vivida de acuerdo a las herramientas internas que cada persona traiga. Y a la experiencia emocional que se vive. Exacto. A esa emoción y como bien dices, frente a circunstancias similares, estímulos similares, vas al cine y lo ves. ¿Por qué alguien llora? Y alguien no llora tanto. ¿Qué evoca esa película en uno que hace y que resuena? Y que resuena emocionalmente con nuestras experiencias y con nuestro pasado. Claro. Estabas diciendo, ¿te quedaste creo que en la segunda o en la tercera del cerebro? Eran 7. Sí, entonces la primera es la búsqueda. La búsqueda es salir a buscar y sería el drive. Como bien dijiste, ese es el drive que no tiene un objeto específico, es ir a buscar objetos en el mundo. Es muy primitivo, ¿no? O sea, es sí. como antes salían a buscar, porque tiene que ver con esta época, a lo mejor cuando estaban en las cavernas y tenían que salir a buscar a ver en dónde se encontraban. O como con un bebé, esta parte de
cómo explora la curiosidad que tienen los niños. Sí. La tenemos también cuando somos grandes. Sí, luego se pierde. Ahí. Sí. Luego tenemos muchas ideas de como adultos tenemos que volvernos de una Al u deber otra ser. forma, deber ser, Sí. que coarta el sentido de curiosidad y ver, ok, ¿no? ¿Qué pasa? sí, ok. Ujú. La segunda dijiste que La era... segunda es el cuidado. El cuidado, sí. Que esa está mediada de forma distinta en varones, en mujeres, pero todos lo tienen. Sí, los O sea, hombres es también, aunque igual. no tengan hijos, Sí. que salgan de su... Sí, Sí, es Va. ajá. El Sí, después está la lujuria, que está muy ligada, obviamente, a la procreación, Ok. pero tiene más también el sentido de satisfacción, de, uy, encontré esto. Digamos, esa sería la emoción que evoca. Encontré... Encontré y es como satisfacción. Ok. Ese Ok. sentido de satisfacción. Ok. Va por ahí, sí está muy ligado, obviamente, al aspecto De procrear, de con procrear, un fin, pero pero qué rico. sí. Como el orgasmo. Como el orgasmo, y Sí. puede ser también como en la búsqueda de encontré, tengo muchísima sed, me tomé, y lo que sacia mi sed. Como de saciedad. De saciedad. Ok, Y entonces, ajá. el siguiente es el de pánico. Y entonces el pánico no está ligado con miedo, no tiene que ver con miedo, sino es un circuito que se activa en el momento en que no ha sido atendido el cuidado, la necesidad del otro. Entonces, y que hoy en día está muy ligado a aspectos de la depresión, por ejemplo. Entonces, es la angustia no nada más porque una forma de entender la angustia es como la angustia anticipatoria hacia el futuro, qué es lo que va a pasar hacia el futuro, pero esto tiene también que ver con lo que perdí, lo que no viene, lo que no llegó, lo que debería de haber llegado y no llegó. Como con la decepción, la persecución. Sí. Y entonces está ligado a, digamos, ese llanto, que es tanto llanto de te llamo, pero después no llegaste. Y entonces entra este estado como de pánico y después se vuelve la desesperanza. Sí, o sea, como entra el pánico y luego la depresión, o sea... Sí, y luego es si no hay esa atención, ¿no? Si no hay esa atención. Ok. Después está el miedo que está ligado a aspectos de miedo, de cuidado. Eso sí te invitan a actuar, o sea, bueno, el miedo de alguna manera o te paraliza o huyes, ¿no? Sí, exacto. Flight or fight. Sí. Okay. Y eso igualmente, que es distinto al miedo ligado a los pensamientos. Donde me da miedo que algo pueda suceder, y entonces ese es un pensamiento que causa angustia y es anticipación al futuro. Que es distinto al miedo a si tú me empujas y que me pueda yo caer en un precipicio, o estoy caminando muy cerca a un lugar de temor, genera miedo. Ese miedo, ese es como el base, y después vamos generando el otro tipo de miedo que está más ligado a lo que es el estrés. Porque es el miedo a que algo pudiera suceder, pero está más ligado al pensamiento. Pero eso es la fantasía, entonces. Sí. O sea, eso de alguna manera es lo que nos hace como esos pensamientos que de pronto nos arruinan el presente. Esos pensamientos persecutorios de lo que podría pasar, que nunca pasa, pero que te hacen que no estés en el aquí y en el ahora. Exacto. Que te roban tu paz. Exacto. ¿Es ese? Sí. Es el que tiene muchas formas, o el pensamiento de es que como era más bonito antes y entonces yo extraño. Sí, el pasado. No, el pasado. Sí. Pero ese tipo de pensamientos que sí, que nos saca del presente y que no nos dejan actuar, porque uno queda dando vueltas, ¿no? Como el hámster. Sí. Y después viene creo que sí voy en el 6, hay uno que es que está ligado al juego. Y ese, curiosamente, es otro de los circuitos que habla de nuestra naturaleza social, que es en él cómo se ha estudiado pareciera que este circuito tiene la función de ubicarnos en los roles y en la estructura social que tenemos. ¿Quién está dominando? ¿Quién ¿De poder? De relaciones. De poder, después son relaciones de poder, pero es cómo nos relacionamos. ¿Quién dice qué? Y
no hay tanta investigación que se ha hecho sobre este circuito. Digamos, los investigadores que se han dedicado a desarrollar investigación sobre esto ven ahí muchísimos ámbitos de resultados y de poder entender mejor el cómo este circuito juega dentro de nuestra integración y nuestra comprensión de nosotros mismos, como en la relación, en nuestra relación social. En una familia, por ejemplo, ¿por qué cada persona toma un rol distinto? Sí. Porque hay uno que saca la banderita de aquí está pasando algo, ¿no? Y si ese se mueve, cómo todo el sistema cambia. Sí. En los amigos, porque cada uno toma un rol distinto y depende en qué contexto estés, tomas otro rol, porque no siempre es el mismo rol el que tomas. Y este circuito, lo que es interesante es cómo también tendemos, de acuerdo a lo que hemos vivido, y esto suena un poco trillado, ¿no? De qué es lo que hemos vivido, entonces tenemos que regresar a nuestro pasado. No va en el sentido como regresemos a nuestro pasado para entender, es que las experiencias nos moldean. Y las experiencias primarias tienen mayor efecto en el cómo nos moldeamos. Cómo moldea el cerebro y por lo tanto cómo nos entendemos y cómo nos vivimos. ¿Es la experiencia y la interpretación que le das a la experiencia? Esa la aprendemos también. Ah, ¿también aprendemos la interpretación? Sí, aprendemos a interpretar. ¿La narrativa que le das? La narrativa puede cambiar. Sí, claro. A partir de los años de tu desarrollo, de tus experiencias futuras. Sí. Porque yo creo que, de alguna manera, ¿qué es lo que sana? O sea, ¿cómo puedes tener una mejor calidad de vida? Lo platicábamos un poquito antes de empezar el programa, que el interés acá sería cómo tener emociones más amables, cómo hablarnos mejor, cómo tratarnos mejor, la importancia de tratarnos mejor y cómo, ¿no? O sea, entra el tema de la voluntad acá. La voluntad yo la pondría entre paréntesis, porque la voluntad hay veces que pareciera que juega en contra, porque uno diría, es que me falta voluntad. No es que falta voluntad, es que hay algo que no te está permitiendo llegar a donde tú quieres. ¿Qué? Y aquí es y estábamos hablando al principio de que empezáramos esta conversación, que tenía que ver con poder entender las emociones y de dónde vienen. Ok. Porque hemos estudiado como las emociones, como digamos, se entienden las emociones como que algo que pasa, como algo que tenemos que entender, pero más verlas como algo que estructura, que está ahí dentro de la estructura de la emoción, dentro de nuestro pensamiento y de nuestro vivir. Y entonces el poder entender más cuáles son nuestras emociones y qué estamos sintiendo, porque somos bastante duros con nosotros mismos. Exacto. Cuando estamos hablando qué puede ayudar, uno es para darnos cuenta que somos bastante tiranos con uno mismo, en el cual no debo de estar haciendo esto, debería de estar haciendo el sentido del deber, el deber ser, y en el cómo hacemos una evaluación sobre nosotros mismos, ¿no? Y esa evaluación normalmente salimos bastante mal. Sí, pero el deber ser, ¿de dónde viene? De la cultura, de las expectativas, del super yo, de lo que nos enseñaron, o sea, entonces, de alguna manera, ese deber ser es lo que nos hace ese juicio. Y es un deber ser interiorizado y que ya pareciera que está enraizado, y hay veces que ni siquiera lo ves. Es que ni siquiera te das cuenta cómo estás evaluándote. Entonces es poder ver lo que sientes. Lo que sientes, lo que uno siente es lo que uno siente. No está bien ni mal, lo sientes y ya. O sea, es como aceptar lo que sientes y ya, estás sintiéndolo. Y a partir de poder decir, esto lo siento, ver qué puedo hacer con esto que siento. Sí, eso ya es distinto. O sea, lo que haces con lo que sientes es otro paso. Pero lo que sientes, pues lo sientes. Sí. Y ¿por qué? Porque ¿cómo las emociones no dejan de estar? Van a volver a aparecer. Entonces, que digas, no me puedo sentir así. No, sí te sientes No me puedo así. enojar. No me puedo enojar. A ver, no me gusta lo que me está pasando. No me gusta enojar, no me gusta estar triste, pues no, a nadie le gusta estar enojado. Todos quisiéramos vivir en un estado de plenitud, gratitud, placer, hedonismo constante. No se puede. Y aparte el enojo de alguna manera, y el miedo, y la tristeza, son emociones que nos tienen un propósito. Exactamente, ahí están para darnos noticias de algo.
Y entonces si uno puede decir, estoy sintiendo esto, me da noticias de algo, y entonces tratar de entenderlo y luego decir, bueno, ok, ¿y con esto qué quiero hacer? Okay. Porque el decir no lo siento, normalmente porque va a volver a aparecer. Sí. O sea, ¿qué se hace? Cuando estás triste, ¿qué se hace? O sea, ¿qué se puede hacer cuando estás triste? Bueno, uno reconocer que está triste y ver la relación de las circunstancias que detonan esa tristeza y si está más cargado a qué está pasando afuera o como si es una tristeza ya más interna que tiene otras características, otros aspectos de otras vivencias, que es poder hacer esa evaluación también. Exacto. Porque hay veces que hay circunstancias que son tristes. Sí, estás viviendo un duelo, estás viviendo una separación, una pérdida de trabajo, circunstancias... Toca, ¿no? Pero generalmente yo creo que estamos en el mundo interno, ¿no? El mundo interno pesa mucho. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente todo afuera está bien y estás triste? Y dices, mi familia está perfecta, gracias a Dios, y tengo trabajo, y tengo hijos sanos, y yo estoy sana, y estoy bien, y de pronto me siento triste, o me siento enojada, o me siento irritable, y no va de acuerdo la emoción con tu mundo externo. Es ahí cuando entra, por ejemplo, culpa, o entran emociones que dices, pues no va de acuerdo lo que estoy sintiendo con lo que tengo a mi alrededor. Y es ahí cuando no hay congruencia entre lo que pensamos y lo que sentimos y la emoción. Y creo que tocaste una emoción y que sería un sentimiento, y lo llamo sentimiento porque es algo que aprendemos. La culpa la aprendemos. Nuestra tradición judeocristiana la aprendemos. De la religión. Y digamos, tiene una función social, pero la culpa hace que nos juzguemos muy mal y que nos tratemos bastante mal. Entonces esa sería una, por ejemplo. Y en tu ejemplo de la tristeza, el decir, no puedo estar triste porque todo está maravilloso, tengo todo. Sí estás triste. Sí estás triste. Ahora, veamos qué. Sí, claro. ¿No? O sea, y con eso es como uno poder decir, sí estoy triste. Sí, es una introspección y decir, bueno, ¿a qué lo conecto? Y luego, ¿a qué lo conecto? ¿Cómo lo entiendo? Muchas veces es como poder rastrear ahí hacia atrás. ¿Y hoy qué puedo hacer? Con las herramientas del presente que tengo hoy, no para juzgar el pasado, sino para poder entender y para poder estar mejor, ¿no? Y viendo hoy dónde estás también. Claro. Que la persona que fuiste en ese entonces no es la misma de hoy, tus circunstancias y tu posibilidad de entender las cosas son distintas. Pues al final del día es como ser más amables con nosotros mismos, ser más compasivos, ¿no? Y lo que eres hacia adentro, eres hacia afuera. No puedes ser al otro lo que eres para adentro, ¿no? Y ese cuidado de uno hacia afuera y de hacia afuera hacia adentro. Y esa relación yo creo que es importante para que no quede como nada más algo, cuidarme a mí, ser amable conmigo, ser amable con uno para ser amable con el otro y en el ser amable con el otro ser amable con uno mismo. Sí, se da el círculo. Sí. Ay, pues qué maravilla, Tari, qué interesante. Está, muy enriquecedor, porque al final del día se trata de aceptar lo que es, no pelearte con tu realidad, no pelearte con tus emociones, no negarlas, aceptarlas, abrazarlas, y entenderlas, y entender a uno que uno puede sentir eso. Que uno es persona, que uno es humano, y no hay control aparte. ¿No? O sea, lo que hay, lo que es, lo que siente uno siente. Y lo que uno puede hacer es pensar con lo que uno siente. Exacto. Y entonces ahí sí es en qué ámbito puedo hacer qué. No lo puedo controlar todo, pero sí es qué puedo hacer. ¿Qué puedo pensar con lo que siento? ¿Qué puedo pensar con lo que siento? Pues con eso los dejamos. Con esa tarea. Tari, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu conocimiento. No, con muchísimo gusto. Gracias a todos.